¿Y por qué anatomía? Bueno, porque la anatomía tiene varias ramas, son cuatro ramas. La anatomía del desarrollo o embriología, que es la que estudiamos en este curso, la anatomía macroscópica, que es cómo son todos los órganos, la anatomía microscópica, que se hace referencia a la morfología de las células y los tejidos, y la neuroanatomía. Y por eso me gusta siempre empezar con esto, que es como una noción básica en anatomía, que es cómo le llamamos a las cosas y cómo nos referimos a las posiciones dentro del cuerpo humano. Entonces, si ustedes tienen a un ser humano en posición anatómica, que es esta posición donde la persona está viendo hacia el frente con las palmas orientadas hacia el frente y los pies orientados hacia el frente, ustedes van a tener que hay algo que está arriba, superior, hay algo que está abajo, inferior, hay algo que está anterior y algo que está posterior. Bueno, si ustedes ven un embrión que además está flotando ahí en el líquido amniótico, no hay superior, inferior, sino que le llamamos a lo que está superior craneal, porque es lo que se encuentra más cercano a lo que va a ser el cráneo, ¿verdad? De hecho, esto es una referencia que se utiliza para los cordados en general. Caudal, que habla de lo que está más cerca de la cauda, de la cola. Ventral, que es lo que está en relación anterior, que es el vientre, digamos. Y dorsal, que es lo que está por detrás. Entonces, estas son referencias anatómicas que vamos a estar utilizando constantemente para referirnos a algo que está más craneal, que está más caudal, que está hacia dorsal, que está hacia ventral. Y también vamos a hablar de los cortes, de los planos de corte donde uno puede estudiar diversas estructuras. Entonces, si ustedes cortaran por la línea media este embrión, lo que van a tener es lo que se llama un plano medio o midsagital. Todo lo que se corte paralelo a esto son planos sagitales. ¿Y eso que permite? Tener dos mitades, una derecha y una izquierda. Y si ustedes agarran una mitad, lo que van a ver es lo que está por dentro ahí en esa posición. También se pueden hacer cortes transversales, ¿verdad? Todos los cortes en todos los niveles. Y también se hacen cortes frontales que se llaman también cortes coronales, que son en este plano. Es un plano que es perpendicular al plano midsagital, ¿verdad? Entonces ese es el plano coronal. Siempre un estudiante una vez me dijo que él se lo aprendió porque es como colocarse una corona, entonces desde entonces yo uso eso, porque me pareció muy práctico. ¿De qué más tenemos que hablar? Pues también tenemos que conversar sobre el sistema reproductor, porque de hecho los protagonistas de esta clase en realidad todavía no es el embrión, sino que son los gametos femenino y masculino, que se denominan ovocito y finalmente un óvulo maduro y espermatozoide. Entonces también tenemos que referirnos al tracto genital femenino y al tracto genital masculino. Y en el caso del tracto genital femenino vamos a conversar, y esto es grosso modo, ¿verdad? Porque como esto no es una clase de anatomía propiamente, lo que quiero es que darles las referencias para que se ubiquen en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esto se encuentra por dentro en la pelvis y contiene el útero, que es esto que está por aquí, los ovarios, que es esto que está por aquí, y este tubo fibrocartilaginoso, que es la vagina. Esto que está aquí es el cuello del útero, que también se le llama cervix, ¿verdad? Quizás lo han escuchado porque una enfermedad muy frecuente en las mujeres es el cáncer de cervix, que sería una formación de tejido maligno a este nivel. La forma de diagnosticarlo es haciendo un Papa Nicolau. Uno mete aquí un hisopo y toma una muestra de las células por acá. Y la forma de prevenirlo es con la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es la principal causa de este carcinoma. Entonces, si profundizamos un poco más, vean que aquí está la vagina, ¿verdad?
Esta es un tubo fibrocartilaginoso que normalmente está comprimido, ¿verdad? Y que se puede dilatar a diversos grados, inclusive tanto como para que por acá, cuando se convierte en el canal de parto, pase un bebé completo. Luego tenemos el útero, y el útero va a tener un fondo, un cuerpo, un istmo, que es esta transición hacia esta porción más delgadita, que es el cuello o cérvix. Esas son las partes del útero, y el útero además tiene 3 capas que lo conforman. Una capa que se llama el perimetrio, que es una formación de tejido conectivo aquí alrededor. Luego está el miometrio, que es el componente muscular, y el endometrio. Al endometrio le llamamos también mucosa, se le puede llamar mucosa uterina. Está formada por un epitelio, que son muchas células que están unidas en la superficie y que se pueden recambiar. Entonces, adelantando un poco de lo que tenemos que seguir conversando, cuando se tiene el periodo menstrual, durante la menstruación lo que se descama es este tejido que está aquí, el endometrio, ¿verdad? Luego vamos a explicar por qué sale tanta sangre también. Y luego, en anatomía, nosotros le ponemos nombre a todo para que sepan, ¿verdad? De hecho, hay una cosa que se llama nómina anatómica internacional, que establece los nombres apropiados desde el punto de vista científico para llamarle a las cosas. Entonces, por ejemplo, a esto que se llama, según la nómina anatómica, tuba uterina, también le llaman trompa de falopio. Quizás hayan escuchado ese nombre. Y esto es algo que pasa mucho en anatomía, ¿verdad? En anatomía nosotros tenemos los nombres de nómina anatómica. Algunas partes del cuerpo tienen nombres que son usados comúnmente, que son ya como aceptados, y también tiene nombres propios que se llaman epónimos, que son pues nombres que quedaron como herencia histórica de cómo fue el desarrollo histórico de la anatomía, ¿verdad? En el pasado, cuando se empezaron a descubrir todas las cosas, pues quien le ponía el nombre se hacía también acreedor de que a esa parte del cuerpo se le llamara con su nombre. Y la tuba uterina tiene 1, 2, 3, 4 partes. Intramural, que es lo que se encuentra propiamente dentro del útero, que está de hecho rodeado alrededor por el músculo del útero, por el miometrio. Tenemos el istmo, tenemos la ampula y tenemos el infundíbulo. Y el infundíbulo termina en estas, ven que son como un montón de prolongaciones. Esos son como pelitos, ¿verdad? De la mucosa, que se llaman franjas. En algunos libros, aunque sea en español, lo van a leer también como fimbrias, pero fimbria es el nombre en inglés y en latín. Y pues todo esto está rodeado de músculo, también de músculo liso, que se contrae rítmicamente. Entonces esto no es algo estático, sino que eso constantemente está en movimiento. Y ese movimiento va a aumentar o disminuir dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que se encuentra. Además, esto que está aquí es el ovario, que es donde se encuentran los gametos femeninos. Y ese gameto femenino, el óvulo, que en realidad lo que se ovula no es un óvulo, pero ya vamos a verlo, cuando se libera esto aquí, entonces con toda esa contracción, las fimbrias van jalando hacia la tuba uterina el ovocito, ¿verdad? Para que en ese camino se pueda encontrar con el espermatozoide. Así que esas son las partes más importantes que tienen que tener representadas visualmente. Todos los otros nombres los vamos a estudiar poco a poco, sea en embrio, ahorita vamos a hablar más de los folículos ováricos, por ejemplo, o en anatomía macroscópica. Y en micro también, de hecho, en histología también tienen que ver tejido reproductor.
Entonces vean varias cosas. La primera es de esto que yo les estaba hablando, ¿verdad? Que el útero tiene 3 capas, el epitelio que se llama endometrio, el miometrio que es el músculo y el perimetrio. ¿Y por qué aquí está, aquí hay otro epitelio? Bueno, porque la vagina, también les digo, es un tubo fibromuscular que también tiene un poco de músculo en su pared y también tiene un epitelio, ¿verdad? Todas las superficies corporales están recubiertas por epitelio. Y luego tenemos el miometrio y luego tenemos el perimetrio, y si bien ahí en el miometrio hay unos puntitos rojos y etcétera, esos puntitos rojos representan vasos sanguíneos que son abundantes en el útero. Y luego tenemos por aquí cómo la superficie interna de la tuba uterina cambia dependiendo de los sitios donde se haga el corte, y esto también es importante porque habla de una diferenciación funcional para que las cosas que tienen que pasar en cada sitio sucedan, ¿verdad? Muy bien, entonces también tenemos que hablar del sistema reproductor masculino. Y me van a disculpar que esta clase es así de binaria, pero es que la biología es así de binaria, digamos. Entonces, en el sistema reproductor masculino también vamos a tener unos órganos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, vamos a tener órganos que se encuentran fuera de la cavidad pélvica, que se llaman genitales externos, donde también vamos a tener los testículos que se encuentran dentro de una bolsa de piel que se llama escroto, que los mantiene entre medio y 1 grado de temperatura menor al del resto del organismo, y que eso también tiene que ver con la función que tienen que cumplir las células que se producen ahí. El testículo es el sitio donde se producen los espermatozoides, y esto sucede día con día después de la pubertad, contrario a la mujer, donde la mujer se tiene una ovulación con cada ciclo menstrual, y este ciclo es un ciclo circalunar, como se llaman los ciclos de 28 días, ¿verdad? Resulta que el testículo entonces va a tener las células especializadas aquí, pero estas células también tienen que hacer un recorrido, y por eso también hay muchas partes, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, que hay una porción aquí que se llama red testis, que conecta con esto que está aquí, que es el epidídimo. En medio de la red testis y del epidídimo se encuentran estos que se llaman conductos eferentes. Cuando las células se producen aquí, entonces van a pasar por estos conductitos y llegar hasta el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y se convierte en el conducto deferente. Y los conductos deferentes, pues, van a llegar a alcanzar las vesículas seminales y la próstata, que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, y la vesícula seminal y la próstata van a impregnar con unos líquidos particulares los espermatozoides que vienen desde los testículos para producir ya lo que se va a denominar semen, que es la mezcla de los espermatozoides junto con el líquido de la vesícula seminal y el líquido de la próstata. Y ya de ahí, entonces lo que vamos a tener son los conductos eyaculadores que llegan a la uretra, y por ahí va a darse la eyección del semen. Y si ustedes ven, la uretra es compartida con el sistema urinario, ¿verdad? Esto es la vejiga urinaria. Esto, perdón que no les expliqué, esto es un corte sagital. Recuerden que les dije que el corte sagital es aquí a la mitad y me da una mitad derecha y una izquierda. Entonces aquí como que agarramos la mitad derecha y eso es lo que tenemos en la pantalla. De hecho, esto que está por aquí, esto es el hueso púbico, es el pubis, ¿verdad? Esto que está aquí atrás es el recto. De hecho, si ven, la próstata se encuentra por delante del recto, por eso cuando uno hace un tacto rectal puede tocar la próstata para detectar cáncer de próstata. Y esto que está aquí es la raíz del pene, entonces el pene se continuaría para acá, ¿verdad?
más o menos para que... El asunto es que cuando se forma el ser humano durante las primeras semanas de desarrollo embrionario, y esta imagen que tenemos aquí, la primera que dice A, es un corte sagital de un embrión humano. Entonces, bueno, esto sería la región craneal y esto sería la región caudal. Todavía esto tal vez no les va a hacer mucho sentido, pero lo importante es que si ven aquí hay una estructura grande que se llama saco vitelino. Y en la raíz de este saco vitelino hay unas células que dicen células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales van a convertirse en dos cosas. Dependiendo si es XX, van a ser ogonias, y si es XY, espermatogonias. Esto es un corte sagital. Dos mitades, derecha e izquierda. ¿Verdad? O sea que aquí sería craneal y aquí sería caudal. Y entonces aquí nos están representando que aquí es donde va a estar la gónada, ¿verdad? Eso es importante porque como las células germinales se están formando en esa raíz del saco vitelino, a través de esta estructura que se llama el mesenterio dorsal, que es un nombre que ahora nada más se van a aprender, luego lo van a entender, tienen que migrar hasta la gónada para invadir esa estructura. Esto nuevamente, esto es un corte transversal. Sí. Entonces vean que aquí está un vaso sanguíneo, la aorta, aquí se está formando el riñón y aquí se está formando la gónada, que nuevamente si es XX será un ovario y si es XY será un testículo. Y aquí las células entonces vienen por el mesenterio dorsal a colonizar la gónada. O sea que las células germinales no se forman directamente en la gónada, sino que se forman en otra parte del embrión y luego migran. ¿Y cómo migran? Bueno, es muy interesante porque en realidad no hay consenso sobre cómo migran esas células. Se cree que tienen potencial migratorio porque hacen un proceso que se llama transformación epitelio-mesenquimática, que les confiere motilidad, formando unas prolongaciones en el citoplasma que hace que se movilice poco a poco. Sin embargo, no están claras cuáles son las señales para que esto suceda en investigación. Y esto quizás lo recuerden ustedes de sus clases de biología, donde estudiábamos, en biología estudiábamos dos procesos que ustedes recordarán quizás estos nombres que se llamaban mitosis y meiosis. La mitosis, ¿verdad? Lo que hace es aumentar el número de células. Y este proceso, gracias a un evento que sucede en la célula que se llama el ciclo celular, que también lo recordarán, ¿verdad? El ciclo celular tenía varias fases, una fase de síntesis y también tenía propiamente la mitosis, ¿verdad? Cuando ya la célula ha preparado toda la maquinaria para hacer su división celular y ha duplicado su material genético, también tenemos estas mismas cosas, ¿verdad? Que se llaman, que son las fases de la mitosis, que son la profase, la metafase y la anafase y la telofase. Bueno, en la mitosis, entonces,
la célula prepara todo su material genético, lo desdobla, lo duplica. Durante la profase se prepara para que se formen los centriolos. Los triolos forman unas microtúbulos que permiten los cromosomas migren uno para un lado del ecuador y otro para el otro lado. En la anafase ya se da esa separación, ¿verdad? Se dirigen hacia cada uno de los lados y la telofase termina en la división del citoplasma para darle material a dos células hijas. Bueno, esa es la mitosis. Pero en las células germinales necesitamos también este otro proceso, ¿verdad? Porque nosotros, si tenemos una célula con dos cromosomas, son cromosomas. Estos son los cromosomas de la mamá. Ay, los hice rosados, qué heteronormativo todo en este curso. Y los cromosomas del papá, ¿verdad? Y si yo agarrara y mezclara 4 copias de cada cromosoma. Pero eso no me sirve porque los seres humanos no tenemos 4 copias de cada cromosoma, sino que tenemos 2 copias. Tenemos 2 copias de 46 cromosomas, que son 23 pares de cromosomas, de los cuales 2 son los llamados cromosomas sexuales, X y Y. Entonces no me sirve tener 2 copias de cada cromosoma, no me sirve. Cuando hay 2 copias de cada cromosoma se llama célula diploide. Lo que yo necesito que es entonces tener una copia de cada cromosoma. Entonces, si yo tengo una copia del cromosoma del papá y una copia del cromosoma de la mamá, se juntan en células, tengo 2 copias de cada cromosoma. O sea, células diploides, como tienen que ser. ¿Cómo se llama cuando hay solo una copia de cada cromosoma? Se llaman células haploides. Haploides. ¿Y cómo logro yo tener células haploides? Pues con este otro proceso, que es muy, muy parecido a la mitosis, pero no es igual. ¿Qué hacemos entonces en este proceso, en la meiosis? Bueno, en la meiosis tenemos una profase 1 prolongada. Aquí vamos a tener dos copias de cada cromosoma, por eso es 2N, que este es el número de cromosomas, y 4C, que son las copias. Entonces vean que aquí lo que hago es duplicar el material genético todo completo, ¿verdad? La profase tiene 1, 2, 3, 4, 5 fases distintas. Estas hacen referencia al desdoblamiento, a la duplicación del material genético y la síntesis de una serie de proteínas que van a permitir que se den todos los procesos de manera adecuada, incluyendo, por ejemplo, citoesqueleto, ¿verdad? Porque el citoesqueleto es el que guía que todos estos procesos se den para un lado, para el otro. Aquí interviene mucho, por ejemplo, la alineación con el plano ecuatorial y cosas de este tipo. Entonces, la profase tiene 5 etapas que se llaman leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Durante estas etapas pasan varias cosas. Por ejemplo, durante el diploteno, que este es súper importante para nosotros, durante el diploteno, cuando se están buscando alinear los cromosomas y ya tienen el material duplicado, por proximidad se da este tipo de situaciones que se acercan como los extremos de las cromátidas hermanas. Entonces, bueno, hay
algunos términos generales que yo no los estoy explicando, como por ejemplo cromátidas hermanas, porque en biología uno ve eso. Si no lo recuerdan, pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, cuando esto se acerca mucho, aquí pueden sufrir procesos en los cuales se intercambian pedazos de esos cromosomas y eso se llama entrecruzamiento. Esto es la base de la recombinación genética, de hecho, porque ya una vez que se dan los entrecruzamientos, el material genético de esto no es igual al material genético de la célula que le dio origen, ¿verdad? Y pues después de que se da la profase, entonces se da una metafase en la cual se alinean en el ecuador las cromátidas hermanas. Recuerden que cada cromosoma tiene 2 copias, ¿verdad? Son 2 copias de cada cromosoma. Entonces, aquí lo que estamos llevando hacia los extremos, siguiendo los microtúbulos y el centriolo, es a formar 2 células que ahora tienen un cromosoma duplicado, o sea, 2 cromátidas de los cromosomas. Eso que hay 23 cromosomas, pero cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas que están unidas en el centrómero. Entonces, si tomamos una de estas células que ya pasó por la telofase, esto es una célula diploide, porque tiene 2 copias de cada cromosoma, ¿verdad? Entonces, necesito que sea haploide, la vuelvo a correr por el mismo proceso. Aquí tenemos una profase corta, la profase 2 es una profase corta, lo vuelvo a alinear en el ecuador, vuelvo a dividir para que migre una cromátida hermana para cada lado, una cromátida hermana para cada lado, telofase, reparto el citoplasma y obtengo entonces 2 células hijas que son células haploides con 23 cromosomas y una sola copia de cada uno. De manera tal de que cuando yo estoy uniendo una copia de 23 cromosomas con una copia de 23 cromosomas, tengo 2 copias de 23 cromosomas, 46 cromosomas, que además sufrieron estos procesos de entrecruzamiento. O sea, es un material genético completamente distinto. De hecho, desde el punto de vista inmunológico, ay, Dios mío, creo que dejé compartir. Ahí está. Desde el punto de vista, ¿qué estaba diciendo? Me olvidó. Desde el punto de vista inmunológico, cada una de estas células es distinta inmunológicamente a la célula progenitora. Entonces, por ejemplo, en los espermatozoides, ¿verdad? Que se están formando constantemente día con día, esas células inmunológicamente distintas podrían ser como atacadas por el propio organismo. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Son células nuevas, entonces el organismo no las reconoce como propias, entonces puede reconocerlas como un antígeno extraño y degradarlas. Ahí, eso es una causa, por ejemplo, de la infertilidad masculina, porque el testículo tiene una protección, ¿verdad? Una red hematotesticular que separa completamente, desde el punto de vista inmunológico, los espermatozoides del resto del organismo. Sí, María José, dígame. Gracias. Profe, eso que pasa ahí solo, o sea, queda así como una razón de infertilidad o puede pasar como algo más grave. No, por lo general es eso, ¿verdad? Es como que resultaría en infertilidad masculina. Okay. Aunque sí hay enfermedades raras, ¿verdad?
Yo no estoy segura si hay algún tipo de enfermedad rara autoinmune relacionada con ruptura de la red testicular. Lo que sí es esto, ¿verdad? Que tendría como consecuencia la infertilidad masculina. Gracias. Con gusto. Y por aquí tenemos un ovario para que nos ubiquemos desde el punto de vista anatómico, porque en el ovario están los ovocitos, ¿verdad? Vean que aquí hay unos de un tamañito, otros de otro tamaño, otros que son más grandes. Y así es, esta es la característica de un ovario. ¿Por qué? Porque los ovocitos están ovulándose cíclicamente. Entonces, al principio se maduran varios, ¿verdad? Y luego por estímulo alguno se vuelve más dominante y ese es el que se ovula, ¿verdad? Y los otros, ¿qué pasó? Desaparecen. Sí, desaparecen por apoptosis. Entonces ustedes durante el ciclo menstrual van a ver folículos que están en diferentes etapas del desarrollo, unos que van a estar más maduros que otros, uno que va a ser el dominante y también van a ver tejido cicatricial, porque una vez que sucede la ovulación, pues el tejido que queda ahí queda como un remanente, como una tipo cicatriz. Y como les explicaba hace un rato, las células, ay, qué persona más gritona esa, no sé si la escuchan. Como les explicaba al principio, cuando ustedes tienen el embrión, en las primeras 3 semanas de desarrollo, que estamos aquí, tenemos células germinales primordiales que tienen que migrar hacia la gónada. Y entonces esas células primordiales aumentan su número por mitosis. Una vez que llegan a la gónada empiezan a reproducirse por mitosis y reproducen millones, ¿verdad? Entonces vean que conforme avanzan las semanas y la gónada va siendo colonizada, con la mitosis que sucede, empieza a aumentar el número de células, empieza a aumentar el número de células. Aquí tenemos 600,000. Algunos hablan de esto como por múltiplos de 7, ¿verdad? O sea, 700,000 y 7 millones. En el libro me parece que habla en múltiplos de 7. Esto obviamente no hay como un conteo, ¿verdad? O sea, es un número variable. Lo que sí es que llega un punto, más o menos, alrededor de las... Ups, como que no quedó muy recto eso. Como entre las 20 y 24 semanas, donde hay un número máximo de ositos. Pero ¿qué sucede? Que estas células van sufriendo atresia o apoptosis. Y si ustedes lo ven, esto es un mecanismo de supervivencia evolutivo, ¿verdad? Porque vean que todo lo que tiene que pasar para que haya un embarazo, o sea, no solo que se encuentren las gónadas, sino los gametos, sino que existan gametos suficientes. Entonces, esas células que van migrando y migrando y migrando, necesitan ser un montón. ¿Por qué? Porque hay que anticipar esto, que en el camino se mueran, que en el camino se pierdan, y luego durante la etapa ya reproductiva se van a ir madurando unos y muriendo otros. Entonces, para garantizar la supervivencia, esto tiene que ser así. De manera tal de que al nacimiento, ¿verdad? Vamos a tener pocas cantidades en relación con aquellos millones, ¿verdad? Entonces, se habla de que entre 700 y 1000 células que van a permanecer, de las cuales aproximadamente se ovulan 400, ¿verdad? A lo largo de la vida reproductiva, empieza en la menopausia y empieza en la pubertad y finaliza en la menopausia. Veo que alguien por aquí tiene una pregunta que dice,
preguntan por los ovarios poliquísticos. Pero el tema con los ovarios poliquísticos es que es una alteración, es una alteración anatómica, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Es una alteración anatómica. Entonces, el ovario, en vez de ser así, tiene un montón de quistes, ¿verdad? Que son como diminutos, menores a 1 centímetro, que llenan así. Entonces, como que más bien, como que sustituyen el tejido normal con folículos por esos quistecitos, o los comprimen a los folículos y así. Y si ustedes notaron atentamente por aquí, había varios nombres. Aquí había varios nombres de folículos, ¿verdad? Si ustedes ven por ahí, dice folículo primordial, folículo primario. Ok, ¿qué es eso? Resulta que cuando la célula germinal llega al ovario, entonces, cuando la célula germinal llega al ovario, la rodea un epitelio, ¿verdad? Este epitelio son células que se ponen alrededor. A esas células se le llaman células de la granulosa. Entre ellas, de hecho, se forma una cosa que se llama, ven que aquí hay como una cosita, esto se llama membrana granulosa. Y adentro lo que va a haber es un ogonio. Y cuando estas células son así, planitas, a eso se le llama folículo primordial. Y luego, esta célula que está aquí, que madura, se llama ovocito primario. Ahorita vamos a ver con más detalle esto. Y si ustedes notan, aquí hubo un cambio anatómico, ¿verdad? Que es que esas células pasaron de ser planas a ser cúbicas. A esto se le llama folículo primario. Y luego, esas células proliferan un montón, ¿verdad? Proliferan un montón. Y el ovocito también va madurando y completando una serie de cosas. A eso se le llama folículo secundario. Y finalmente, bueno, el ovocito predominante que madura más llega a ser un folículo maduro, folículo terciario o folículo de Graf. Y aquí hay más nombres y más cosas que suceden. Por ejemplo, si ven aquí alrededor de esto, hay una línea como anaranjada, ¿verdad? Eso se llama zona pelúcida. La zona pelúcida se encuentra entre las células de la granulosa y el ovocito. Luego, la membrana granulosa, conforme fueron proliferando las células, se fue extendiendo para aquí. Y luego
alrededor proliferan unas células. Esto que está aquí, las células de la granulosa, es un epitelio. ¿Ok? Esto que está aquí en verde alrededor, si alguna persona es daltónico, me avisa porque yo utilizo colores y entonces como para pensar en colores más amigables con los daltónicos o para también no decir solamente los colores, sino mostrar como más claro. Entonces a esto se le llama teca. Teca. Y la teca no son células epiteliales, esto se llama estroma. El estroma es como tejido de soporte. De hecho, nosotros en anatomía usamos dos términos. Uno se llama parénquima, que el parénquima es como el tejido que es funcional. Esto para cualquier tejido, ¿verdad? O sea, ustedes pueden hablar del parénquima del páncreas, del parénquima del vaso, del parénquima, ya. Y el otro es el estroma, que es el tejido de soporte. Entonces, el folículo se rodea de ese tejido de soporte y se le llama teca. Y la teca tiene dos porciones. Una se llama teca interna y otra se llama teca externa. La teca interna, vean que es como más compacta. La teca externa como que pierde eso de ser compacta, ¿verdad? Y se vuelve ya como más como un tejido solo de soporte. Entonces, los folículos van acompañados del ovocito y ese ovocito va sufriendo una serie de modificaciones, ¿verdad? En este camino de maduración. Entonces, por ejemplo, cuando el ogonio no tiene ningún tipo de célula alrededor, no hay un folículo, en esta transición de un ogonio que prolifera por mitosis, esta es la célula primordial, ¿verdad? Célula germinal primordial. Entonces, el ogonio por mitosis va a dar origen a dos ocitos primarios, que son estos, ocitos primarios. Y entonces a estos los va rodeando el tejido epitelial plano que yo les decía, y esto es un folículo primordial, que está compuesto por las células planas de la granulosa y el ovocito primario que está en maduración. Y si ven qué pasó aquí, que el ogonio era una célula diploide normal que se reproduce por mitosis, el ovocito primario ya duplicó su material genético porque entró a meiosis. Entonces tiene 4 copias de cada cromosoma, o sea, 2 copias del 23A y 2 copias del 23C, 2 copias del 21A y así. ¿Okay? Este osito primario, cuando es rodeado por células cúbicas, ahora todo este conjunto se llama folículo primario, y está en meiosis, está en la profase de la meiosis 1. ¿Y qué hace? Que empieza a sintetizar un montón de cosas y a transcribir proteínas y todo el asunto, ¿verdad? Como preparándose un montón su maquinaria, preparándola, pero sucede algo antes del nacimiento, ¿verdad? Durante la infancia esto se frena aquí, la meiosis 1 se frena aquí, no sigue más. Entonces, lo que uno tiene cuando nace son un montón de ocitos primarios que están estacionados en el diplotene de la profase 1. ¿Ok? En el diplotene, ¿se acuerdan que habían 5 estadios? Bueno, en el diplotene es donde está.
Y si se acuerdan, en el diplotén era cuando estaban acercándose esas cromátidas para que se dieran los entrecruzamientos en el paso siguiente. Entonces, además es como que queda ahí medio extraño en un momento medio raro, ¿verdad? Para que se dé la recombinación genética. Ok, ¿qué sucede en la pubertad? En la pubertad empiezan a ciclar hormonas de la reproducción, digámosle así, hormonas sexuales, como la FSH y la LH, los estrógenos, la progesterona. ¿Y qué pasa? Que estas le dan estímulos a todo este componente para que pasen dos cosas. Lo primero que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de células de la granulosa. Lo segundo que va a pasar es que ¿cómo le va a llegar a este osito alimentación si aquí no hay vasos sanguíneos? Bueno, tiene que empezar a difundir nutrientes de la periferia, de las células de la teca. Y las células de la granulosa empiezan a soltar ahí líquido y forman esto que se llama el antro. Esto se llama antro. Y para el momento en el que se formó el antro, se completa la primera división meiótica y se empieza la segunda. ¿Qué pasa cuando se completa la primera división meiótica? Bueno, teníamos un osito primario y sucede una cuestión que se llama segregación desigual del citoplasma. ¿Por qué? Porque yo tengo un osito secundario que se llevó casi todo el citoplasma, pero recuerden que la primera división meiótica me dejaba dos células que tienen dos copias de cada uno de los 23 cromosomas. O sea, son dos células que son haploides, pero con dos copias de cada uno de esos cromosomas haploides. Entonces yo necesito botar ese material genético y cuando boto este material genético lo que hago es que con un poquito de citoplasma boto el material genético que está ahí. A eso se le llama cuerpo polar. Entonces el resultado de la finalización de la primera división meiótica es un ovocito secundario y un cuerpo polar. Y ese ovocito secundario tiene 23 cromosomas formados por cromátidas hermanas. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Que otra vez se estaciona. Se estaciona en la metafase de la meiosis 2. Uno de esos folículos va a expulsar este complejo que incluye a un ovocito secundario y un cuerpo polar. Por eso les decía que lo que se ovula en realidad no es un óvulo maduro, sino que se ovula un ovocito secundario. El estímulo para que ese ovocito secundario termine la meiosis 2 es la fertilización. En el momento en el que el espermatozoide se une al ovocito, le da la orden de que termine la meiosis 2 para tener un óvulo maduro, haploide, con 23 cromosomas, que se va a unir con un espermatozoide maduro, haploide, que también tiene 23 cromosomas. Entonces, el ovocito secundario, cuando termina esa meiosis, también tiene que desechar ese material genético. Otra vez sucede lo mismo, segregación desigual del citoplasma, y tenemos un ovocito y un cuerpo polar. Quiere decir que de un ogonio que luego se convirtió en muchos ovocitos primarios, luego el ovocito primario me va a dar
un ovocito secundario y un cuerpo polar. Y el ovocito secundario me va a dar un óvulo maduro y un cuerpo polar. Y esto debería pasar 2 veces desde el ogonio, ¿verdad? 2 ovocitos primarios, 2 secundarios. Eso quiere decir que cada ogonio resulta en 4 cuerpos polares. Eso quiere decir que un ovocito primario resulta en 2 cuerpos polares. Este proceso mediante el cual se forma un óvulo maduro desde una ogonia, pasando por 2 divisiones meióticas, formando ocitos primarios, ocitos secundarios, cuerpos polares y óvulo maduro. A este proceso completo se le llama oogénesis. Ay, no, Dios mío, mi teclado no sirve. Oogénesis. También van a verlo como oogénesis. Oogénesis. O sea, el proceso mediante el cual yo paso de tener un ogonio a tener un óvulo maduro y 2 cuerpos polares. Esto es para los gametos femeninos, pero para los gametos masculinos tiene que pasar algo parecido. Y a este proceso le llamamos espermatogénesis. Espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis se da en se da en el testículo también. Ay, no, ¿por qué no se selecciona? Ok, en la espermatogénesis se da también en el testículo y sucede lo mismo, ¿verdad? Que al testículo llegan las células germinales primordiales. Y esa célula germinal primordial se llama así, espermatogonia. Espermatogonia. El espermatogonio, cuando llegan inicialmente, sí, Felipe, dígame. Era una duda con el proceso pasado. Digamos, al terminar la fase de meiosis 1 se genera un cuerpo polar y al generar la meiosis 2 y ahí se generan otros 2. Lo que no me quedó claro es que la imagen decía que solo había 2 cuerpos polares. ¿Qué pasa con ese tercero? No, porque de tercero. O sea, el ovocito primario saca un cuerpo polar y un ovocito secundario, y luego el ovocito secundario saca un cuerpo polar y un óvulo maduro. Son 2 cuerpos polares. El cuerpo polar ya no se vuelve a dividir después. No, el cuerpo polar no se vuelve a dividir, se degrada. Hay como criterios encontrados, porque hay gente que decía que sí, y que de hecho como que hay todo un debate ahí científico como de qué pasa con los cuerpos polares, porque algunas personas dicen que se queda unida como a toda la estructura de la granulosa y se queda dentro de lo que se expulsa y eso, pero es que en realidad la única función que cumplen los cuerpos polares es desechar material genético, entonces no hay que darles importancia, digamos.
Ok, gracias. La tienen, porque si no... Los procesos de meiosis en los que se Sí, hace de forma pareja. sí, que podría terminar en dos cuerpos polares nuevos. Sí podría pasar, digamos, no es que no puede pasar, sí puede pasar. Pero como no es importante, entonces lo dejamos ahí morir. Entonces, los espermatogonios se dividen por mitosis y forman espermatocitos primarios. No recuerdo yo si en el libro de ustedes hacen una diferenciación, porque digamos, en realidad los espermatogonios hay de dos tipos, los tipo A y los tipo B. ¿Por qué? Porque como durante la vida reproductiva del espermatozoide se está produciendo constantemente desde la pubertad, entonces nosotros necesitamos una base de células para que sigan habiendo siempre espermatogonios y espermatocitos primarios. Entonces, un espermatogonio es como un stem cell que se va a quedar en el testículo para seguir dando origen a más espermatogonios. Y el otro espermatogonio es un espermatogonio que entra en meiosis, ¿verdad? Y al entrar a meiosis se llama espermatocito primario. Y aquí pasa lo mismo, digamos. Un espermatocito primario se divide por división meiótica en dos espermatocitos secundarios y dos espermatocitos secundarios se dividen por meiosis 2 en dos espermátides. Ahora, ¿qué hay aquí de diferente? Bueno, no nos estacionamos en ninguna etapa de la meiosis, ¿verdad? No se estaciona. ¿Qué otra cosa hay? No hay cuerpos polares. Entonces, el tránsito entre este momento y este momento es de días, ¿verdad? Donde se dura más es en la meiosis 1, la meiosis 2 dura como 8 horas y en total este ciclo puede durar como 64 días. Voy a cerrar la puerta porque están haciendo mucho ruido mis vecinos. Un momento. Nunca hacen tanto ruido como cuando uno da clases. A ver qué se dice esta cuestión. Se me perdió el mouse. Ya entendí qué pasó. Listo. Entonces, porque esto se llama espermátide, lo último que obtuvimos, espermátide. Bueno, porque tiene que haber un proceso de maduración que se llama espermiogénesis para obtener 4 espermatozoides. ¿Qué pueden ir notando aquí? Vean que esto tiene un montón de núcleo, un montón de citoplasma y no tiene flagelo. En cambio, esto tiene poco citoplasma en la cabeza, núcleo compactado y tiene un flagelo. El proceso mediante el cual yo paso de esta célula a esta otra se llama espermiogénesis. Espermiogénesis. Y pues al ser estas divisiones meióticas va a pasar lo mismo, ¿verdad? Esto va a ser, va a tener 46 cromosomas con 2 copias de cada uno. Este va a tener 23 con 2 copias de cada uno. Y este va a tener 23 con una copia. Y entonces las espermátides y los espermatozoides son células haploides. Aquí está lo que, sí.
Disculpe, una pregunta. Entonces, la espermatogénesis aproximadamente son 64 días. Sí, les digo aproximadamente porque es que vieras que los diferentes libros dicen diferentes cosas. Yo les voy a pedir que para fechas exactas, digamos, para números exactos, se guíen por el libro de texto del curso, que es el Arteaga, la tercera edición, pero me gusta también que sean conscientes de eso, ¿verdad? De que estos no son como periodos rígidos, porque son procesos biológicos. Entonces hay cosas que duran un rango de días. Entonces ustedes en un libro van a encontrar una cosa y en otro libro van a encontrar otra. En macro pasa lo mismo. A veces ustedes se van a algún texto que dice que, no sé, que la tráquea mide 35 centímetros de largo y otro texto dice que no, que son, entonces tienen que contrastar ese tipo de cosas y entender también la variación anatómica y la variación que existe en los diferentes procesos biológicos. Pero sí, este es un proceso que se da cíclicamente, constantemente. Entonces, de una célula a las 4 espermatozoides pasa tanto tiempo, pero como esto se está dando constantemente, todos los días hay billones de espermatozoides que están disponibles, ¿verdad? Y ese es otro de los aspectos eh, biológicos, ¿cómo se llama? Eh, evolutivos, ¿verdad? ¿Vieron cómo los ovocitos se protegen, cómo se estacionan en ciertos puntos de la meiosis para lograr diferentes cosas? Cómo iniciamos con millones y terminamos ovulando solo unos 4, pero esos millones eran súper importantes para que estén esos disponibles, esos cuantos disponibles. Entonces con los espermatozoides pasa lo mismo, ¿verdad? Tiene que haber millones disponibles porque a la hora de eyacular millones, entre el tracto genital masculino, el tracto genital femenino y las horas que pasan para que alcance la ampula de la tuba uterina, que es donde se da con mayor frecuencia la fertilización, se van a perder un montón, ¿verdad? Dígame, Mariela. Doctora, entonces, digamos, para efectos de evaluación, todo lo que dura este ciclo, digamos, no es como un número cerrado así que nos preguntaría, sino nada más como que entendamos que el femenino sería ya como en términos de años y este ya es como más de días. Sí, lo que necesito es que entiendan el proceso completo. Ok. Sí. Ok, entonces aquí pueden ver varias cosas en esta otra diapositiva que son interesantes. Bueno, lo que les hablaba de los espermatogonios, los tipo B son los que luego van a ser, pueden ser espermatocitos primarios, ¿verdad? Vean que si notan estas flechas, lo que van señalando es que esto es como la base del testículo, digamos, si esto es el testículo y esto es el epididimo, esto que está aquí vendría a ser como esta pared que está aquí, ¿verdad? Es lo más externo, porque aquí estaba la red testis y de aquí se iba para los conductos, ¿verdad? Entonces, la espermatogénesis se inicia aquí y se van moviendo las células como hacia adentro, ¿verdad? Hacia la luz, que es esto que está aquí. Se van moviendo como hacia adentro hasta que tenemos los espermatozoides maduros. Entonces, bueno, cuando se completa la primera división meiótica, tenemos 2 espermatocitos secundarios. Cuando se completa la segunda, 4 espermátides. Y después de la espermiogénesis, 4 espermatozoides maduros. Lo otro es esto que yo les estaba comentando hace un rato, que existe una barrera hematotesticular, en español, hematotesticular, porque ya una vez que tenemos los espermatocitos primarios en meiosis son antigénicamente distintos, son inmunológicamente distintos al resto del cuerpo, entonces esto nos da una protección. Lo otro que vamos a ver aquí es que se intercalan unas células, ¿verdad? Que se llaman células de Sertoli. Si se acuerdan, en el ovario, el ovocito está recubierto por las células de la granulosa y lo protegen y demás. El testículo también tiene que proteger y dar, por así decirlo, nutrientes
a las células que están en desarrollo, y eso sucede gracias a estas células que se llaman células de Sertoli o sustentaculares del testículo. Y las células sustentaculares, que empieza con S, responden a esta hormona, a la FSH, hormona folículo estimulante. Y hay otras células por ahí también que se llaman células de Leydig, que responden a la LH, en que empiezan las dos con L, y producen testosterona. Andrógenos en general en respuesta a esto. Testosterona, androsterona, androstenediona, androstediol, todos esos derivados que son como andrógenos. Y pues aquí se van a dar una serie de procesos también por estímulo hormonal. Los andrógenos son necesarios para que se den estos procesos, ¿verdad? Entonces, por eso es que también en el ciclo de formación de los espermatozoides es importante considerarlo. Bueno, ¿qué sucede en la espermiogénesis? Que es este proceso de maduración del espermatozoide que les estaba señalando hace un rato. Suceden muchas cosas, suceden varias cosas que son muy interesantes, porque el espermátide es una célula normal, ¿me entienden? Como una célula redondeada, ovalada, tal vez, con un núcleo prominente, con gran cantidad de aparato de Golgi, con gran cantidad de mitocondrias. Esas son como sus características. Entonces, durante la espermiogénesis van a pasar diferentes cosas. La primera es que se forma esta estructura en la cabeza del espermátide, que se llama el acrosoma. El acrosoma es una vesícula que está como conformada por una confluencia del sistema de membranas del retículo endoplásmico, ¿verdad? Que se llena con enzimas de diferentes tipos. Una muy importante, que también se llama así por la estructura, que se llama acrosina. Lo otro que sucede es que se empieza a compactar el núcleo. Ven que aquí lo pintan como que cada vez va más oscurito hasta que llegamos ya al espermatozoide maduro. El núcleo se compacta porque necesitamos, digamos, esta célula, la función que tiene es proteger el material genético para que llegue a unirse con el ovocito. Entonces necesita poder moverse para que llegue el ovocito, pero para que además ese movimiento sea eficiente necesita ser pequeña. Entonces, normalmente el material genético está compactado por unas proteínas que se llaman histonas. Si las recuerdan, la estructura básica del ADN en la que formaban como un rosario y unos anillos y no sé qué, bueno, las histonas que compactan el ADN. En el caso del espermatozoide, esas proteínas cambian por unas que se llaman protaminas. Las protaminas permiten que el material genético se compacte en mayor manera porque forman puentes disulfuro, entonces hace que se compacte mucho. Vamos a ir perdiendo citoplasma también, esa es otra característica, vamos perdiendo citoplasma y el citoesqueleto se va organizando de tal manera que puede formar esta estructura que es el flagelo, ¿verdad? Un flagelo. Y todas esas mitocondrias, recuerden que las mitocondrias son importantes para darle energía a la célula, ¿verdad? Para la respiración celular. Bueno, si esta célula tiene que viajar tantos días entre el tracto masculino, el tracto femenino y llegar a hacer a la fertilización,
pues necesita también energía para que se dé todo el movimiento del flagelo, para que resista todos los cambios que hay. Entonces, lo que hace es empaquetar todas las mitocondrias aquí, en la pieza media. Empaqueta un montón de mitocondrias en la pieza media, y también el citoesqueleto de la base en la base del núcleo forma un centriolo, porque cuando se une con el núcleo del ovocito maduro, para que se alineen los dos materiales genéticos, el del ovocito y el del espermatozoide, necesitamos un citoesqueleto, y por eso el espermatozoide lleva un centriolo para aportarlo a esa división mitótica que va a ser la primera célula. El espermatozoide maduro tiene una cabeza, una pieza media y un flagelo. Y ustedes pueden dividir esto también en cuello, ¿verdad? Que sería lo que une la cabeza con la pieza media, y el flagelo también lo pueden dividir en una pieza principal y una pieza terminal. Sí, María José, tiene una pregunta, o fue que veo la mano levantada. Dígame. Sí, profe, es que, digamos, quería preguntar nada más si la espermatogénesis también lleva la parte de espermiogénesis, o si son dos procesos separados, digamos, como que uno es parte de otro, o si nada más son dos cosas como... No, sí, qué buena pregunta, porque en términos estrictos, la espermatogénesis es hay otra cosa que yo hago en mis clases, y es que nosotros les recomendamos un solo libro de texto casi siempre, ¿verdad? Porque además los libros de medicina son como bastante caros. Entonces, yo intento utilizar como diagramas y figuras y imágenes de otros textos, para que no se acostumbren solo a ver lo que está en el libro de texto de ustedes, sino que vean que dependiendo también de los textos dibujan otras cosas, y se ven otros conceptos. Entonces, para que sepan eso. Y bueno, aquí dice primera semana de desarrollo embrionario, pero es que como esto es un continuo, ¿verdad? Nosotros vamos como intentando dividirlo para poder ordenarlo de alguna forma. Por ejemplo, esto de las semanas, pero en realidad las cosas van pasando muchas al mismo tiempo, ¿verdad? Vean, por ejemplo, con el tema de los folículos. Hay unos que van a estar como folículos primarios, otros como primordiales y otros como secundarios en el mismo ovario. Entonces, como para ir haciendo esa diferenciación de que estas cosas van pasando como todo al mismo tiempo. Igual con el embrión, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un sistema, hoy vamos a ver sistema cardiovascular, y entonces les vamos hablando de las semanas, y en este día hace tal, y en esta semana hace tal, y a veces uno pierde de vista que al mismo tiempo, en esa misma semana, están pasando cosas en el sistema nervioso, están pasando cosas en el sistema urinario, entonces todo esto pasa al mismo tiempo, pero nosotros tenemos que ordenarlo de alguna forma para que lo entiendan.
Aquí me están diciendo que si pueden tener las presentaciones antes. Sí, yo creo que sí pueden. Bueno, ¿y por qué en una clase de embriología pongo un cerebro? Bueno, porque como les digo, todo está conectado. Como dicen en ARC. Esto es así. El cerebro tiene dos partecitas aquí muy bonitas. Una está por aquí, que se llama hipotálamo. Y la otra está por aquí, que se llama hipófisis. También la van a encontrar como pituitaria. Este nombre no es nómina anatómica, por cierto. La hipófisis se divide en dos también. Ven que hay una parte anterior, aquí como algo que las divide. La hipófisis anterior, que también se llama adenohipófisis, y de hipófisis posterior, que también se llama neurohipófisis. Y existe una cosa que se llama el eje hipotálamo hipófisis gónada. ¿Qué quiere decir esto? Que están interconectados todas estas partes en alguna forma. Esto produce hormonas y esto produce hormonas. Esto es parte del sistema endocrino, neuroendocrino, le llaman también algunos autores. Entonces, las hormonas que se producen en el hipotálamo actúan sobre la hipófisis, las hormonas que se producen en la hipófisis actúan en la gónada y las hormonas que se producen en la gónada actúan haciendo retrocontrol sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Entonces, ¿cuáles son estas hormonas? Bueno, vamos a hablar de estas hormonas en el caso de el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un ciclo circalunar, como les expliqué. Un ciclo circalunar significa que es un ciclo que dura 28 días. En este ciclo de 28 días, aproximadamente en el día 14 se da la ovulación. ¿Esto es así para todos los cuerpos? No. Hay ciclos menstruales que pueden durar entre 25 y 35 días y siguen siendo normales. ¿Cómo hago yo para saber cuándo fue la ovulación? Bueno, del día de la menstruación, que ese es como el día 0, me devuelvo 14 días. ¿Esto por qué? Porque si un ciclo es un ciclo de 35, bueno, pongámosle de 30 días, ¿verdad? Quiere decir que van a quedar 16 días entre los 14 días antes de la menstruación. Entonces no es como que se cumpla siempre, ¿verdad? Que si el ciclo dura 28, el día 14 contado desde el día 0 y el día 28. Esto es el prototipo, ¿verdad? Pero bueno, para entendernos vamos a hablar del prototipo. Y entonces pasan una serie de cosas durante todo este ciclo. Por ejemplo, el hipotálamo secreta una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropina, gonadotropin release hormone. Y esto actúa en la hipófisis y la hipófisis produce en respuesta hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y estas dos hormonas van a actuar sobre las células foliculares
sobre las células de la teca y indirectamente sobre el ovocito, y se van a producir varias cosas. Por ejemplo, se van a producir estrógenos. Se va a producir progesterona. Se va a producir inhibina. ¿Qué más? Bueno. Entonces, si ustedes ven aquí, en este gráfico, en morado punteado está la FSH y en morado continuo está la LH. Desde el día 0, que es el día que inicia la menstruación, vamos a tener una oscilación de FSH. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, donde empiezan a subir los niveles de FSH, se van a estimular los folículos y el folículo produce estradiol. Entonces, aquí hay un aumento de estrógenos. Estos son estrógenos, ¿verdad? Sí, María Fernanda. Una pregunta. ¿Qué es la palabra que está debajo de progesterona? Inhibina. Gracias. Entonces, la FSH estimula el folículo y sucede esto. Aumentan los estrógenos. Esto prepara completamente el tracto genital femenino para albergar un embrión. ¿Cómo lo vemos? Vean que del día 0, que se descama todo el epitelio, inicia una fase proliferativa, que es por estímulo principalmente de los estrógenos. Y lo que hace es que prolifere el epitelio, que aumenten las glándulas y que aumenten los vasos sanguíneos. Que por cierto, los vasos sanguíneos uterinos son muy interesantes. Por ejemplo, la arteria uterina es una arteria enorme y está toda enrollada porque cuando es y el útero crece de tamaño y la arteria tiene que seguir ahí pegada. Bueno, aquí en el endometrio se forman unas arterias que se llaman arterias espiraladas, porque son como así, ¿verdad? Entonces, cuando se descama el epitelio durante la menstruación, también se van como las arterias, me explico, o sea, las arterias se contraen, provocan que disminuya el flujo sanguíneo completamente, eso hace que se necrose el tejido y hace que uno lo bote, pero también que bote sangre de esas arterias que estaba ahí. Entonces, el sangrado de la menstruación no solo lleva partes del tejido epitelial, sino que también lleva sangre arterial. Entonces, por eso es que sangrados muy abundantes o sangrados anormales que duran muchos días pueden hacer que una persona tenga anemia, ¿verdad? Porque esto es equivalente a una hemorragia en realidad. Es estar perdiendo sangre por vía arterial a través de la menstruación. Entonces no es anormal que, por ejemplo, durante el periodo menstrual se presenten mareos o esa sensación como de debilidad, y en parte tiene que ver con esto, ¿verdad? Con que también el organismo tiene que estar compensando esa pérdida y generando constricción de los vasos sanguíneos. Bueno. Doctora, Sí. ¿cuál es el tejido que se necrotiza, perdón? El endometrio. Muchas gracias. Dígame, Alejandro. Profe, una consulta, digamos, cuando hay, digamos, menstruaciones, ¿verdad? Que son como, ¿cómo diría? Como que no cumplen con el ciclo que habló antes, digamos, que sean, por ejemplo, pueden darse 2 al mes o algo así,
eso también puede provocar lo que mencionaba usted, anemia. Eso que, por ejemplo, algunos anticonceptivos en los primeros meses, ¿verdad? Podrían alterar el ciclo de sangrado y cuestiones así. No sé si algo así podría darse. Sí, sí, perfectamente. Todo sangrado, digamos, anormal con respecto a estas normas que tenemos establecidas en cantidad, en los días de sangrado, todo esto puede provocar síntomas y puede provocar anemia también. Sí, María José. Profe, nada más quería ver si parte de este proceso es diferente o, no sé, en la menarquía, o pasa exactamente igual, o... Es igual, lo que pasa es que en el momento en el que inicia la pubertad, los ciclos, estos ciclos hormonales están inmaduros y el sistema está como inmaduro. Entonces al principio puede haber como un prueba y error y provocar como ciclos anormales en términos de días o de cantidad de sangrado, por eso, porque como que se está poniendo a tono el sistema, ¿verdad? Hasta que encuentra ya el punto en el que todas las hormonas se producen a una tasa más o menos parecida y hacen sus estímulos y sus retrocontroles en los lugares donde tienen que hacerlo. Ah, ok, gracias. Esteban, dígame. Profe, ¿qué se secreta exactamente de las glándulas que están en la capa funcional? Sí, las glándulas uterinas lo que tienen es como una secreción rica en colesterol y algo más que se me está olvidando, espérese. Es una secreción rica en colesterol y glucógeno, me parece. Puede que ahí esté fallando, pero porque lo que están haciendo esas glándulas es como preparando el ambiente para que ahí se implante un bebé, ¿verdad? Un embrión que es un cúmulo de células que no tiene capacidad de autonutrirse, digámoslo, sino que se nutre por difusión simple de los tejidos que están alrededor. Entonces, si usted carga esto con un montón de nutrientes, ¿verdad? Como colesterol y grasas y iones y todo, en el momento en el que aquí se implanta un embrión, todo eso le va a llegar. Entonces la función de esas glándulas es precisamente como para ese momento. Esas glándulas tienen secreción también, ¿verdad? Pero estos son secreciones mucosas, lo que liberan también, ¿verdad? Entonces liberan moco, que es rico también vieras que desde la pandemia es que me pasa esto y se me olvidan como algunas veces las palabras. Bueno, tengo como un lag ahí, raro. Proteoglicanos. Proteoglicanos. Sí. Entonces, si ven, la FSH hace eso, y la FSH, esto es una cosa que es muy interesante porque, digamos, normalmente uno ve como ciclos de retrocontrol negativo, ¿verdad? Como que estas dos hormonas, cuando están en exceso, le dicen a esta cuestión que no produzca más, ¿verdad? Y vieras que con los estrógenos no pasa eso. En este punto del ciclo, donde los estrógenos hacen este pico, más bien es como que le dan la orden de que produzca más y más y más de la LH. Entonces llega un punto en el que se hace un pico de LH, que ese pico de hecho es como unas horas antes de la ovulación. Así que va a ser como entre el día 13, 14 más o menos, ¿verdad? El pico de LH. Y ese pico de LH lo que hace es que va y estimula a las células foliculares, ¿verdad? Las células foliculares tienen receptores para LH y para FSH. Y entonces, con ese estímulo, se cargan las células con un montón de nutrientes, empiezan a transcribir una serie de proteínas. Sucede una cosa, que es que
se da el estímulo para que se retome la meiosis, ¿verdad? Acuérdense que este ovocito estaba estacionado en el diplotene de la meiosis 1, de la profase 1. Entonces, todo esto que hace la FSH por sus vías de señalización hace que se active la meiosis otra vez. Y lo otro es que hace que, como un proceso inflamatorio y la producción de unas proteínas que se llaman metalproteinasas que degradan la matriz extracelular, y todo eso que es como una inflamación contenida en el folículo terciario, que es el que está más maduro, hace que se rompa una partecita superficial del folículo en el ovario y se libere el ovario, el ovocito, perdón. Entonces eso es lo que está aquí representado, ¿verdad? Esa liberación. Y vean qué interesante, porque eso sucede en el momento en el que pasa de fase proliferativa a fase secretoria. O sea que si aquí hay fertilización, si aquí hay fecundación, en el momento en el que el embrión llegue aquí, va a haber todo un ambiente propicio para él. Va a haber sangre abundante, van a haber proteínas, va a haber colesterol, las glándulas van a estar todas llenas de moco y de nutrientes, y va a permitir entonces que se albergue ahí y que empiece con sus procesos. ¿Qué pasa si no sucede eso? Bueno, toda esa preparación que era necesaria para tener el embrión, ya no la necesito, descamo, boto todo lo que no necesito en este momento y vuelvo a empezar el ciclo. ¿Qué sucede también aquí? Bueno, ¿se acuerdan que... bueno, es que a ver si tengo una imagen para que lo vean con más claridad esto. Así, esta imagen. Vean, aquí está el ovocito y está aquí. Estas células que forman como una montaña, un montículo, se llaman cúmulo óforo. Y pasan unas cosas muy, muy interesantes porque, por ejemplo, se formó la zona pelúcida, que es esto que está aquí, ¿verdad? La zona pelúcida se forma porque las células de la granulosa liberan aquí unas proteínas especiales que son como gelatinosas. Incluye también los proteoglicanos. Los proteoglicanos, cuando hay eso, siempre es como para jalar agua, ¿verdad? Y también puede tener como esa textura gelatinosa. Porque los proteoglicanos tienen muchas cargas negativas, entonces eso altera el equilibrio osmótico y hace que jale agua. Y las células de la granulosa pueden hacer como esto, ¿verdad? Como estos piquitos, para mantener comunicación en sus vías de señalización entre el ovocito y las células de la granulosa. ¿Por qué? Porque el ovocito no tiene receptores para la FSH, ni para la LH, ni para nada. Entonces, las que producen un montón de cosas que activan procesos y traducción y transcripción dentro del ovocito, vienen desde las células de la granulosa, ¿verdad? Entonces, también existen estas vías de comunicación que son como vellosidades de las células de la granulosa que se proyectan hacia el ovocito, que eso va a permitir el paso porque ahí se forman gap junctions que permiten, digamos, que son uniones entre las células que permiten el paso fácil de nutrientes, más fácil que una difusión simple, por ejemplo. Pero también los ovocitos tienen como microvellosidades, que eso uno no lo va a ver porque las microvellosidades solo se ven como en microscopio electrónico, ¿verdad? De hecho, aquí están representadas como unos palitos. Bueno, la diferencia en la cantidad de vellosidades es importante también como para ir polarizando las células, señalando que esta parte es la que está hacia el cúmulo óforo. ¿Y por qué? Porque, digamos, esto aquí se tiene que romper, ¿verdad?